Listo. ¿Ya? No me... ¿Ya? Sí. ¿Ya está? Estamos en vivo. Hola. Pero todavía no llega nadie. Hasta que llegue alguien vamos a empezar a hablar, chavos, así que conéctense rápido. A ver, déjame la comparto porque dice que nadie está viendo. Hola, hola, ¿quién está ahí? ¿Ya llegó alguien? Es Brandon. Hola, ¿ya llegó alguien? No. ¿Qué? Van 3 personas. O sea, somos 3 personas, Jerry, tú y yo. Y otras 3. ¿Ya hay alguien ahí? Saludos. Ya están saludando. Listo. Ay. ¿Quién saluda? Alisa, ¿tú sabes? Hola, que no Brandon. Déjame Hola, ver. Lizeth. Sí, ya. ¿Ya? Ya están. Ok. Empezamos. Chavos, bienvenidos. Como hemos estado viendo en el tema de los jóvenes, es el tema de descubriendo Corintios. Entonces llevamos apenas 2 lecciones. La primera, ¿cómo se llamó? Pongan en los comentarios. Eso se ve. No estamos en vivo. Estamos en vivo, chavos, pongan en los comentarios cómo se llamó. Aquí la tengo. La segunda fue la de los bebés, ¿verdad? La segunda fue la de los bebés y la primera fue... La segunda fue bebés en Cristo. Y la primera, ¿cuál fue? Sabiduría, locura y sabiduría. Sí. Entonces, les había puesto yo en el grupo de WhatsApp. Si pueden, compártanlo en el grupo, mándenlo también al grupo que tenemos de inbox para que se empiecen a conectar los chavos. Y el tema de hoy iba a ser capítulo 5, 6 y no les dije 7, pero se va a hablar más o menos de lo mismo. Entonces vamos a ir viendo un poquito y vamos a ir desglosando los temas que vienen en esta nueva lección. Esta lección se llama ¿todos lo hacen o no? Y como es un tema muy extremo, por eso no lo voy a dar yo, lo va a dar mi hermano. Entonces, pero de aquí vamos a hacer una dinámica. Es necesario que se pongan aquí y que estemos viendo quién está viendo la transmisión porque vamos a hacer una dinámica. Entonces pongan mucha atención. Sobre todo ahí tengan su celular porque de repente a lo mejor les hablo y los vamos a transmitir y así para hacer preguntas. Porque ya saben que nos gusta mucho hacer preguntas. Entonces... el versículo clave, ahorita les va a empezar a hablar Jerry. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a ver el tema, vamos a ir leyendo poco a poco cada parte de estos capítulos y al final vamos a hacer una serie de preguntas donde pueden participar ustedes con los comentarios o les vamos a hablar. De hecho, vamos a poner unos papelitos que ahorita me va a hacer favor a describirlos. De todos los que nos están viendo, vamos a poner el nombre y va a ser hacia el azar y vamos a hablarle al que le toque para que nos conteste la pregunta. Entonces, como ya se habían dado cuenta, en las primeras 2 lecciones tomamos lista de los que estamos asistiendo y esta también va a ser como lista. Entonces, pónganse bien abusados. Vamos a poner este tema en las manos de Dios para que Jerry empiece a compartir. Señor, gracias porque eres bueno, gracias Señor porque tu fidelidad es con nosotros todos los días, gracias Señor porque a pesar de todo tú eres fiel en cada una de nuestras vidas y con nuestras familias, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra Señor y darnos este tiempo para conocer más de ti, gracias Señor porque estamos dispuestos para seguir buscándote. Todos los que estamos en esta transmisión, Señor, los que nos están viendo y nosotros, que tú seas el que hable a partir de nuestras vidas, Señor, que todo lo que hagamos sea para exaltarte y para bendecirte. Estamos en tus manos, Jesús. Amén. 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 ¿Sí te das? ¿Quieres que me vaya? No, quédate aquí. Bueno, estamos abarcando estos temas de Corintios y pues la verdad estos 3 capítulos se podría decir que son un poquito de los más fuertes que escribió Pablo, de los consejos y el regaño que dio Pablo al pueblo de Corinto. Entonces, ya lo dijo Areli, se llama ¿todos lo hacen o no? Esto hace referencia a que
si todos lo hacen, yo puedo hacerlo. Si todos, se podría decir que es la moda, si se podría decir que el mundo lo hace, lo normaliza, yo puedo hacerlo. Así que vamos a abarcar desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y sí voy a pedirles que tengan ahí su Biblia, porque ahorita en la dinámica vamos a estar usando mucho la Biblia. Nuestro versículo clave es 1 Corintios 6, del 19 al 20. No sé si Arely o Alesa lo pueden No leer. puedo leer. Alesa, ¿ya tienes papeles? Es con los que están viendo, ¿verdad? Sí, los que están ahí. En la transmisión, por ejemplo, está viendo Carito, pero ahí está Jackie, pero también es doble. Ok. Está Brandon, no sé si estén Brandon y sean ni juntos. Ok. Entonces vamos a leer, estamos en Primera de Corintios y el capítulo va a ser 5, ¿verdad? Sí, pero vamos a ver nuestro versículo clave. ¿Cuál es? 6, 19, 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Y dice, voy a leer, ya saben, la traducción del lenguaje actual. Dice, el cuerpo de ustedes es como un templo y en este templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Aquí lo que está diciendo Pablo al pueblo de Corinto, es que con la sangre de Jesús fuimos comprados, con el sacrificio que él hizo, yo fui comprado por Jesús, así que yo debo cuidar mi cuerpo porque ya no es mío, ya no me pertenece a mí, siempre le ha pertenecido a Dios, y con ese precio, ya tengo una responsabilidad que es cuidar mi cuerpo, mi espíritu y mi alma, porque eso va a ser demandado. Entonces tengo que vivir en santidad, tengo que tener mi cuerpo purificado para Dios. Así que ese va a ser nuestro versículo clave. Siempre ténganlo ahí a la mano porque es en que se basa todos los 3 capítulos. Bueno, nuestros 3 objetivos para esta enseñanza son 3. Si los pueden apuntar o se los aprenden. El primero es descubrir la palabra de Dios sobre la inmoralidad sexual. ¿Qué se refiere a la inmoralidad? Es algo fuera de lo bueno o hacer las cosas incorrectas. Entonces, si se refiere a inmoralidad sexual, pues está hablando directamente a que estás haciendo algo malo en el ámbito sexual, ¿sí? No me estoy refiriendo a que haces algo diferente, estás haciendo lo malo, ¿sí? Haces, bueno, eso ahorita lo vamos a ver, ahorita profundizamos en eso. El segundo es desear honrar a Dios con nuestros cuerpos. ¿A qué se refiere esto? Que yo, aunque no me vean mis papás, aunque no me vea mi novia, aunque no me vean mis amigos, no me vea mi familia, yo debo de mantener mi cuerpo en santidad, porque el que siempre está viendo es Dios, ¿sí? Esto se va muy enfocado en lo sexual, pero el honrar tu cuerpo para Dios, va más allá de eso, va en muchos aspectos. Yo debo de honrar mi cuerpo en cómo lo cuido, en cómo me alimento, en cómo mi sanidad. Entonces todo eso va incluido, pero en esta lección vamos a aprender en el ámbito sexual. Y el último es comprometernos a vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Eso es prácticamente el objetivo central de esta noche, que yo me comprometa a vivir conforme la voluntad de Dios, no conforme a lo que yo quiera hacer, no conforme a lo que yo pueda hacer o a mis fuerzas, sino a lo que Dios tiene planeado para mi vida, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Últimamente, sí se podría decir que, bueno, desde hace muchos años, se ha normalizado que las cosas sexuales sean algo normal
a cualquier edad en el mundo, ¿sí? Antes era, pues sí era más cuidado el ámbito sexual o la intimidad sexual en los matrimonios antes, pero ahora en los últimos tiempos se ha normalizado que si tú tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio o que tú pierdes tu virginidad y cosas así, el mundo lo ha normalizado grandemente y esta intimidad tan hermosa que creó Dios entre el hombre y la mujer, el mundo la ha normalizado en películas, en series, en canciones, en programas, o sea, han hecho de la sexualidad algo normal y a veces hasta algo sucio, ¿sí? Porque Dios había creado eso con el propósito de procrear gente. Entonces, con esto el mundo ha hecho ese cambio y esa normalización, pues, muy grande, que ya hasta, no sé, platicas con tus amigos, los que están en la universidad, incluso hasta en la secundaria, platicas con tus amigos y te dicen, no, pues es que yo ya no soy virgen. Hasta te sorprende eso, porque pues dices, ¿qué onda? O sea, ¿por qué algo tan hermoso lo perdiste? En primera, con la persona que Dios no tiene para ti. En segunda, que es una persona que se va a ir de tu vida. Y en tercera, es algo que hiciste fuera del orden de Dios. Y eso es principalmente lo más dañino para nosotros. Y ahorita el ser virgen en el mundo es a veces cuestión de burla, a veces cuestión de no has vivido tu vida, a veces de que has estado haciendo, que a veces a los hombres les dicen, ¿eres virgen? Y dices sí, y te dicen, ¿no te gustan las mujeres o qué? Eres gay. Te dicen que eres gay por eso, o a las mujeres igual. Entonces, es algo que el mundo ha hecho, bueno, no, el enemigo ha creado en el mundo esta perspectiva de lo sexual y transformó algo tan hermoso que hizo Dios en algo pecaminoso. Entonces, vamos a leer lo que 1 Corintios 5, versículo 1. Si quieres. Vamos a empezar con 1 Corintios 1. No sé si Jerry quiera que leamos todo el capítulo. Al cabo no está muy grande. Y luego ya lo vamos desglosando. O como Jerry. Primero ese y luego ya lo leemos todos. Primero nada más el versículo 1. Sí. Dice, ya disciplina en la iglesia. Ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Esto está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Esto está hablando de que un joven de la iglesia de Corintio, estaba, se podría decir que junto, no estaban casados, estaba junto con la esposa de su papá. No se habla de incesto. ¿Por qué? Porque se podría decir que es su madrastra. Pero aún así, el quitarle la mujer a tu papá o viceversa, es algo fuera de lo normal. Y como dice Pablo, ni los inconversos ni los no cristianos llegarían a hacer algo así. Y lo ven mal. Porque es cuestión de fidelidad y cosas así. Entonces, aquí empezamos con el problema de Corintio. Que es, al principio, no se menciona tal en el versículo, pero empezamos con la fornicación. Y eso ya, es meternos ya de lleno a lo que es el tema central del capítulo 5. Entonces, vamos a leer ahora sí todo el capítulo. Dice, ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Esto está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Y ustedes se sienten orgullosos de esto, cuando deberían estar avergonzados de haber echado de la iglesia a ese hombre. Yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que estoy con ustedes y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús.
Por eso, de parte de Jesucristo les digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. No está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja, que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura, que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. En la carta que les escribí antes, les ordené que no tuviera nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. No quise decir que se apartaran totalmente de ellas, pues para no juntarse con personas así, ustedes tendrían que salir de este mundo. No podrían apartarse totalmente de los que siempre desean más de lo que tienen, ni de los ladrones, ni de los que adoran a los ídolos, ni de los borrachos o de los que hablan mal de los demás. Lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así, ni siquiera deben sentarse a comer. A mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia, ya Dios los juzgará. Pero ustedes sí deben juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. Echen lejos de ustedes al pecador. Pues ya escuchamos lo que dijo Pablo y pues son cosas, se podría decir un poquito fuertes. Bueno, no un poquito, sino muy fuertes. Está intenso. Porque de lleno, como les dije ahorita en el versículo 1, empieza de lleno a lo que es el tema de la fornicación. La fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, eso es un pecado. Se puede, si te arrepientes, se puede perdonar, Dios te puede perdonar, pero es algo que pues está fuera del orden de Dios. Es algo que Pablo les está diciendo a la iglesia que pues, no lo hagan, que se mantengan firmes en Dios. Entonces, en el versículo 5 vemos que Pablo dice, entreguen a la persona que está junta con la esposa de su papá, que la entreguen a Satanás, pero especifica que aunque Satanás consuma su cuerpo, él puede ser salvo en su espíritu y él puede ser salvado por Jesús si hay un verdadero arrepentimiento en él. Entonces, principalmente esto es lo que está tratando de decir Pablo, es que te arrepientas de las inmoralidades sexuales que hayas hecho, ¿sí? Entonces, dice Pablo que eso se podría interpretar como que es un proceso de sanidad, ¿sí? Eso es un proceso para que tú sanes el ámbito sexual, tu vida sexual. Entonces, es así. Pablo no está negando el castigo eterno, no está diciendo, ay no, no se va a ir al infierno. Está especificando que si se arrepiente puede ser salvado su espíritu, pero si no, va a ir a un castigo eterno porque ha hecho un pecado. Entonces, se podría decir que aquí se está diciendo mucho el acto de excomulgación, que es dejar fuera de un grupo a alguien que pues haya hecho algo en contra de ellos. Entonces, Pablo no tenía la intención de hacer eso. Lo que les trataba de decir era que, pues, o sea, que le hablaran con él, que le dijeran, oye, ¿qué onda? Arrepiéntete porque pues estás en la iglesia, estás diciendo que eres cristiano, pero estás haciendo esto. Entonces, se podría decir que a la iglesia hay veces en donde tú puedes, engañar a las personas, pero pues al final de cuentas Dios siempre va a, revelar todo, ¿sí? Entonces, en el capítulo, espérenme. Sí, los estaba regañando porque en vez de que lo regañaran, en vez de que lo exhortaran, en vez de que le llamaran la atención a la persona, estaban orgullosos de lo que estaba haciendo. Estaban, orgullosos
Y lo dice en el en el versículo 2 y 6. Entonces, no hay que estar orgullosos de lo que, pues sí, yo creo que si alguno de nosotros haya hecho una inmoralidad sexual, no nos vamos a sentir orgullosos, ¿sí? Porque el Espíritu Santo va a redarguir nuestro corazón y vas a darte cuenta que lo que hiciste, la carne lo disfrutó, pero tu espíritu no. Entonces, es principal eso. Pablo hace referencia a la levadura en el versículo 6 y 7. Se refiere a que es como un viejo dicho que se dice que si una manzana está podrida va a echar a perder todo el costal. Entonces, si una persona de la iglesia está haciendo las cosas mal, se va a llevar de encuentro a la mayoría de las personas. En este caso, les está dando ese ejemplo porque pues yo creo que fue uno de los principales problemas y lo que surgió. La fornicación llevó a más cosas. Entonces, se pudrió una manzana y llevó un declive en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo les está hablando de esto. Entonces, pues también Pablo se sentía un poco avergonzado porque pues que iban a pensar las personas que no eran cristianas de que pues ellos estaban haciendo eso, que estaban orgullosos de lo que hacen, porque hasta las no cristianas estaban diciendo, no manches, o sea, está con la mamá con la esposa de su papá y ellos están felices de lo que está haciendo, o sea, Dios es así, entonces así menos ellos iban a acercar a Dios por el ejemplo que estaba dando la iglesia de Corintios. Entonces, y volvemos en el versículo 9 a la inmoralidad sexual. No sé si lo puedes leer, Arely, igual es. Lo tengo aquí. El versículo 9. Dice: en la carta que les escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. Está hablando de la carta de Romanos. Es la carta anterior que escribió Pablo. Entonces, ¿es la Reina Valera? No, traducción en lenguaje actual. Carlos dice que ¿qué es eso? ¿Qué? Esa traducción. Está muy estresado. Es que pon la Reina Valera. A ver, ¿cuál quieren? Reina Valera, ya. Pon la Reina Valera. Es la mayoría. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Está un poquito más, está más chiquito el versículo. Pablo está diciendo que no se junten con los fornicarios. Hay que especificar. Imagínate, pues no te juntes con nadie. Hay que especificar un poco en eso. A lo que se refiere que no me junte con fornicarios es que yo no tengo una relación con ellos profunda. No tengo una intimidad con ellos. Pablo no está diciendo, ay, no le hables a nadie, porque pues, entonces, ¿dónde está el propósito de predicar? ¿Dónde está el propósito de llevar más gente a Dios a arrepentirse? Entonces, ahí es como que una contradicción. Entonces, Pablo sí está explicando de que no os juntéis, se refiere a no intimé, O sea, que no sea como ellos. sí, que no seas Que no como sean ellos. tus amigos, o sea, porque realmente, por ejemplo, es como en una parte de la Biblia que en ese mismo capítulo que dice, si realmente fueran, o sea, si realmente dejaras de convivir con toda la gente que peca, pues no tienes que estar en este mundo. Entonces también, igual, no sé si al rato creo que sí lo vas a decir, Jerry, que vos les tienes que hablar y no les estás diciendo de que no vengan a la iglesia, pues no, se supone que la iglesia es el lugar a donde vamos los pecadores a arrepentirnos y a ser salvos, porque ahí podemos conocer a Cristo. Sin embargo, dice que no participen o no sean parte de a lo mejor de la organización de la iglesia. Entonces, es lo que decía Arely. En la iglesia de Corintio tenían que trabajar y vivir con las personas no cristianas, los inconversos. Entonces, era una contradicción. No puedes, claro que tienes que convivir con la gente, claro que tienes que salir a la escuela, al trabajo, a donde tú quieras, a dar el ejemplo, se podría decir, a que vean la luz que Dios pone en ti para que vean que eres diferente. Pero claro, no debes de hacer lo que ellos hacen,
¿sí? Si todos lo hacen, no, no lo debes hacer tú. Es como en las escuelas, o sea, claro, tenemos amigos, tenemos compañeros, convivimos con personas, pero si, por ejemplo, un amigo, no sé, anda con varias chavas y tiene relaciones, yo no voy a hacer lo que él hace. Al contrario, yo le tengo que demostrar lo que yo creo, lo que yo debo de hacer y lo que es lo correcto para que pues, él alguna vez se dé cuenta. Claro, les predicas, claro, les hablas de Dios, pero si al final ya te dicen, no, mira, ¿sabes qué? A mí no me interesa nada de Dios, esto y esto, lo único que te queda es dar el testimonio, ¿sí? Lo único que te queda es dar el ejemplo a ellos. Y es lo que trataba de explicar Pablo a la iglesia de Corintios. Les estaba diciendo, no seas partícipe de lo que ellos hacen, pero dales el ejemplo. Entonces, es eso. Así es. Alexa, ¿tienes algún comentario detrás de cámara? O sea, es como todo. Yo digo que es como un refrán. Quiero participar. O sea, me acordé, chavos, de un refrán que dice que el que se junta con lobos, a aullar se enseña, algo así. Sí. Y pues no tenemos que hacer ese refrán, o sea, no solamente por juntarnos con muchas personas, que está bien socializar y pues no estar encerrados en una burbuja, al juntarnos con ellos tenemos que compartir en lugar de absorber lo que ellos hacen. Y pues es mi comentario, adiós. Bueno, pues entonces eso era lo que estaba tratando de decir Pablo. No puedes evitar a las personas que hacen esto fuera de la iglesia, pero sí debes de evitarlas a los que la hacen dentro de la iglesia. Lamentablemente en las iglesias pues sí hay gente que se ha olvidado de estas enseñanzas, se ha olvidado de estas cosas que ha dicho Pablo, que Dios le dijo. Entonces, pues en la inmoralidad sexual la abarcan muchas cosas, o sea, ya sea de que, pues sí, tuve relaciones sexuales con alguien que no es mi esposa, y abarca también el tema de la masturbación, abarca el tema en el noviazgo, los tocamientos, cosas así. Entonces, es algo que debemos cuidar muy bien. A lo mejor la masturbación no lo ven tan mal, porque pues también el mundo se ha encargado de normalizarlo, porque dicen explora tu cuerpo, haz esto, pero lamentablemente lamentablemente el mundo lo normalizó, pero en la Biblia dice que debes de cuidar lo que fluye en ti. Entonces, es la herencia que tú tienes, entonces no debes de desperdiciar eso. Es como si tú abres un grifo, desperdicias agua, que esa agua sirve. Entonces si tú pues llegas a hacer eso, la carne lo disfruta porque pues es así, pero tu espíritu el Espíritu Santo va a redarguir tu corazón y pues te vas a dar cuenta que esa es una inmoralidad sexual también. Entonces, Pablo también les explicaba que aunque en la iglesia también se equivocaban en ese tema, sí debías de evitarlos, pero debías de exhortarlos a que pues se arrepintieran, porque pues si en la iglesia hay ese tipo de cosas, como les dije ahorita, si una manzana está podrida va a causar el declive en la iglesia. Entonces, lamentablemente hay iglesias en estos tiempos que pues han hecho eso. Esperamos que se hayan arrepentido, que se arrepientan en estos tiempos, porque pues son cosas muy 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 delicadas, que en Dios, pues Dios va a hacer justicia en su tiempo, ¿sí? Entonces en ese capítulo, en el capítulo 5, es todo lo que abarca la inmoralidad sexual, y nos vamos a pasar ahora al capítulo 6. Claro que sí. Muchos saludos a todos los que nos están viendo. Vamos a marcar a alguien porque ya acabamos el capítulo 5. Capítulo 5. Entonces, hablamos de inmoralidad sexual. Y aquí tengo a todos los que están aquí viendo la transmisión con mi mano santa. Cierran tus ojos. Ya. Con mi mano santa voy a escoger uno. No se va la mano negra.
celular. No voy a decir quién es. Pero. Solo ¿en escríbelo. WhatsApp? Por WhatsApp, Instagram o Face. WhatsApp, ¿no? Pues que sea videollamada. No, pero espérate, porque se me hace que ellos van a ver. O sea, les va a llamar primero antes de toda la sorpresa que hice. ¿Cómo? Porque como vamos un poquito retrasados. Entonces, Bueno, no te crees. A ver, espérate. A ver, súbele aquí. Ya está. Ya están. Ah, espérate. Ya tenemos aquí quién es. Va a ser por videollamada. Espérate. Va a ser por videollamada de WhatsApp. ¿Están listos? ¿Tienes el celular ahí? no, a mí no. No, ¡Contéstenme! No sé si se alcanza a ver quién es. A ver, les doy chicas si se alcanza a ver. ¡Hola, Miriam! No quería contestar. Le tocó a Miriam. Aquí está. ¿Se ve, Alisa? Sí. No, bueno, porque hay el flash. Sí se ve. ¿Sí se ve? Bueno, ¿Por qué me hablas? Miriam. ¡No está viendo! ¿No estás viendo? ¿No estás viendo la transmisión? Bueno, por no verla, le tocó una pregunta. Muy bien. Fíjate bien. Pero sí me apareció aquí, por eso la puse. Sí. Pues dile que la tienes Es que que sí lo estaba viendo, pero luego ya no. Mira, quiero que se vea aquí Miriam su cara. ¿Se ve, Alisa? Por favor, dime. Sí, a ver, espérate. ¿Sí? No, no hagas eso. ¿Sí se ve? Ok. Oli. Entonces, la pregunta de Miriam es la siguiente. Miriam, te voy a hacer una pregunta y obviamente te voy a decir, estamos viendo el capítulo 5 de Corintios y el capítulo 5 de Corintios, como ya explicó Jerry, habla sobre las inmoralidades sexuales. La pregunta es la siguiente. Ajá. Dice, ¿en qué versículo dice que no te puedes hacer hermano de los fornicarios, del avaro, del idólatra, del maldiciente o del borracho o del ladrón? ¿Capítulo o Versículo. versículo? ¿En qué versículo El capítulo 5. del capítulo 5? Espérame. ¿Están viendo? ¿Te están viendo? Ay. Cinco, 4, 3, 2. Ya. ¿Ya la encontró? En el 9. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público en los comentarios? ¿Qué dice? No dice nada. Pues Escriban. chécale esa, tú estás detrás de cámara. Estoy viendo, pero no dice nada. No, No, equivocada. equivocada. Otra oportunidad, Miriam. En el 10. Nah, Miriam. No, en En el 11, muy bien. ¿Puedes leerlo, por favor? Sí. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamados hermano fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Muy bien. Muy bien. Aplauso para Miriam. Bye, Miriam. Bye. Dame mi cena. Ay. Bueno, al tiro todos porque pues vamos a estar. Mire, si se meten Sí, nomás vamos, a sí. decir que están ahí viendo. Y es pura mentira. Ya tenemos las pruebas. Mira, aquí pusieron. Isaí se rió, puso jaja. Y ya después Liz y Jess dijeron que sí era el 11. Ya. Ok, Comentaron. muy bien. Entonces, fíjense. Siguiente. ¿Quieres hacer otra pregunta o le pasamos al Ultimis. Otra pregunta. Areli, nomás uno. Me estoy revolviendo aquí. Areli, aquí está Areli. Pues también está aquí. No digas. Ay. Márcale. Chécale. ¿Están todos listos? Espero que sí, ¿eh?
Siguiente. Espérate, todavía no marques, todavía no marques. Sí. Sí, lo tienes. Ah, sí. Sí, espérate, todavía no. Primero espérate. No te voy a decir, Alisa, espérate. Dale, Dime. quiere que le digan. Quiero saber. Y dame el papel. Vas a barrer. 1, 2, 3. Pero mira su última conexión. No. Pues márcale. ¿Por Messenger? Márcale, márcale. Márcale primero. Por Messenger. Márcale. Bueno, les van a marcar por Messenger porque última conexión 12 de la tarde. Qué bonita dinámica. No, se me hace que no está con su cel conectado. Ay, porque están atendiendo. ¿Por qué está en la transmisión? Pues aquí me apareció. Alesa, no se vale inventar que nos están viendo y no nos están viendo. A ver. A ver, ya sé quién es. Vete. Es que solo lo supuse porque había... No, pues mejor le marcamos a él, ¿no? No, otro hermano santa. A ver, otro mano santa porque no contestó. Este sí está viendo, está bien chisme. Es Carlos de Laura. Lo adiviné bien pasado. Hola, Carlos. Saben a Carlos, aquí estamos. Mira, Carlos. Carlos, por favor, bájale un poquito a la transmisión. Bájale a la radio. A la compu. Para que nos podamos oír muy bien. Ponle mute. Cállate. Ahí va. Entonces, te voy a hacer... ¿Qué? ¿Que ¿Por qué no ponemos la otra versión? Bueno, a ver, ¿se ve ahí, Carlos? Sí. Ok, pregunta. Estamos viendo inmoralidad sexual, ¿verdad, Carlos? ¿En qué versículo del capítulo 5 dice que ese hombre se ha entregado a Satanás? 5, 4. 5, versículo 5. Muy bien. Léelo. ¿Lo puedes leer el 4 y el 5, por favor? Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Estarse entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muy bien. ¡Bravo! Gracias, Carlos. ¿Qué? Nada, bye. Un abrazo virtual, adiós. Dámelo. Muy bien. Siguiente capítulo. Bueno, pues al tiro, ya los advertimos a todos. Bueno. Era Seani. Ah, sí. Seani, salvada por la campana. Es que como vi a Brandon dije, pues esta es su hermana. Ok. Empezamos el capítulo 6 con otro de los problemas. Esto ya es fuera de la inmoralidad sexual. Ahorita vamos a regresar a ese tema otra vez porque en estos capítulos es lo que abarca más Pablo. Y en el capítulo 6, el problema específico es que algunos cristianos juzgaban a otros cristianos. Esto se podría decir que siempre ha existido en las iglesias, pero es algo que no debería de ser. Yo no soy quien para juzgar. El único que puede juzgar es Dios. Claro que yo puedo ayudar, yo puedo aconsejar, yo puedo ayudar a que la persona pues claramente se arrepienta de lo que ha hecho, del pecado que ha cometido, pero yo no voy a decidir un castigo para esa persona, yo no voy a decidir si esa persona debe ir al cielo o al infierno. O sea, el único que tiene poder para juzgar, para hacer juicio, es Dios. Entonces, principalmente en el capítulo 6 hay dos problemas. El primero de estos estaba de que
los cristianos estaban pidiéndole a los no cristianos arreglar las diferencias. ¿A qué se refiere esto? O sea, que si yo me peleo, por ejemplo, con Areli y yo le pido a, no sé, a un amigo de mi escuela, pues que me ayude a solucionar esto, pues claramente su consejo no va a ser de acuerdo a la palabra, no va a ser de acuerdo a algo instruido por Dios, va a ser a su idea. Entonces, debería ser al revés. Las diferencias que haya en los no cristianos, yo debo ayudar a que se arreglen, porque así ayudaríamos a Dios a que ellos se acercaran a Él. Entonces, vamos a leer el capítulo 6, versículo 2. ¿Léelo? Sí. Dice, ¿os no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? Aquí lo que dice Pablo es que ¿cómo podríamos sentarnos nosotros a juzgar a los no cristianos en aquel día, en el día del juicio, si les estamos pidiendo que ahorita se sienten y nos juzguen ahorita? Ahorita, en el tiempo de que venga Jesús y en el tiempo pues, que ya está cerca, debemos nosotros, por la salvación que Dios nos dio, por el poder que Él nos ha dado, por, se podría decir, la santidad que hemos tenido para Dios, tenemos el poder de, en ese momento, de juzgar al mundo por lo que ha hecho mal. Principalmente Dios lo va a hacer. Ese va a ser el día del juicio. Entonces, no, claro que yo no voy a decidir todo. Los cristianos vamos a ayudar a Dios en el día del juicio a determinar la suerte del mundo. Pero aquí lo que está diciendo Pablo es que cómo vamos a juzgar o ayudar a Dios en ese día si ahorita en estos tiempos le estamos pidiendo a los no cristianos que nos juzguen, que nos ayuden, en vez de pedirle ayuda a Dios, o que sea al revés. Entonces, era uno de los problemas principalmente en el capítulo 6. Pablo les dice que estas personas, los no cristianos, no cuentan en la iglesia. O sea, yo no puedo pedirle consejo a alguien que está fuera de Dios. O sea, si yo le pido, ¿por qué debería pedirle consejo a alguien que está fuera de Dios en vez de a un hermano, a un amigo cristiano? Que es lo más común, que yo pida consejo, que me guíe en lo que Dios tiene para mí. Porque pues estos no tienen cuenta en la iglesia, entonces no nos ayudarían a arreglar nada. Entonces el versículo 4 nos dice eso. ¿Léelo? Sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida. Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Ni 5. Ese fue el 4. 5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Lo que está diciendo Pablo es que ¿tienes algo que decir? No, está bien. Bueno, lo que está diciendo Pablo es que si yo le pido ayuda a los incrédulos, pues no tiene sentido de que yo esté en la iglesia con mis hermanos, y los conflictos que yo tenga no van a ayudar en nada. Si por ejemplo yo me peleo con Areli y pedimos ayuda a alguien que no tiene la misma creencia que nosotros, pues a lo mejor va a resultar en que pues ya va a quedar bien, pero ya no va a ser lo mismo. Entonces eso no ayuda en nada. Pero si nosotros pedimos consejo a alguien que está dentro del orden de Dios, nuestra relación se va a restaurar, nuestra relación va a ser bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque pues pedimos consejo a los que creen en Dios, ¿sí? Uh-huh. Era uno de los principales problemas en el capítulo 6. Y este pasaje que leímos nos recuerda a Mateo 18, 15, 17.
¿Lo puedes leer? Mateo 18:15. Perdonar es importante. Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios, o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Aquí Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que cuando uno dentro de la iglesia tenga un conflicto, hay que arreglarlo, pero con alguien que aconseje, ¿sí? Alguien intermedio. Y eso siempre ha existido. Yo creo que dentro y fuera de la iglesia, cuando se hablan de las diferencias, se hablan de algunos problemas, siempre se requiere testigos, siempre se requiere a una persona que ni esté